Se cuenta la historia de una jovencita que estaba trabajando y de repente, en un momento menos pensado, una sombra aparece en su lugar de trabajo y le entra un temor despavorido. Y a los siguientes segundos aparece un gato negro y ella tenía la Biblia a la mano y saca la Biblia y le enseña a ese animal horripilante, a ese animal que le quita la paz en ese instante, pero no hizo ningún efecto. De todas maneras, fue poseída por un demonio en ese instante. No voy a entrar en detalles cómo funciona el reino de las tinieblas, pero el punto es que la muchacha fue poseída y la palabra aparentemente no hizo ningún efecto. Entonces me quedó como gran experiencia esa historia, que la palabra de Dios toma vida, la palabra de Dios toma autoridad cuando la declaramos, cuando la confesamos. Este libro no es un amuleto de la buena suerte, este libro no es un adorno que lo podemos llevar de aquí para allá, va a tomar vida y efectividad cuando la declaramos, cuando la confesamos. ¿Qué tanto tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Qué tanto tenemos la palabra de Dios en nuestro espíritu? Es allí cuando toma vida. Y la misma palabra de Dios lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, aquí claramente se nos enseña que la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo del alma del hombre y de la mujer, toma vida cuando tú y yo la declaramos, toma vida cuando tú y yo la confesamos. He aquí la importancia de conocer la palabra de Dios, he aquí la importancia de saber Biblia. Y recuerda que estamos en una guerra, recuerda que estamos en una lucha, y uno de los armamentos que Dios nos ha dejado es la palabra de Dios en contra de nuestro adversario. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro armamento en contra de nuestro adversario, uno de los armamentos es la palabra de Dios. La Biblia dice que es como una espada. ¿Para qué sirve la espada? La espada sirve para defendernos, para luchar en contra de nuestro adversario. Recordemos, en el pasado había una lucha campal. En el pasado los enemigos de Israel eran humanos, eran soldados de experiencia. Y aquel soldado que tenía buena maniobra con la espada, que tenía buena maniobra con la jabalina, con la lanza, era un soldado indestructible, era un soldado invencible. Por ejemplo, el rey David, un hombre de 1000 batallas, un hombre luchador, un hombre aguerrido, un hombre valiente que liberó cuantas batallas y siempre salió victorioso, siempre salió vencedor. ¿Por qué razón? Porque tenía habilidad con su armamento. Ahora, nuestra lucha ya no es terrenal, nuestra lucha ya no es humana, es una lucha espiritual, es una lucha en contra del reino de las tinieblas. Si nosotros aprendemos a usar nuestra espada, si nosotros aprendemos a usar la palabra de Dios, entonces seremos invencibles en contra de nuestro enemigo, seremos inderrotables en contra de nuestro adversario. Pero es importante aprender a usar esta palabra. El testimonio que le conté al principio me quedó como una gran experiencia, porque es un testimonio real que una jovencita comentó y dio a testificar en una reunión que tuvimos. Me quedó como experiencia que la palabra de Dios toma vida cuando la confesamos, toma vida cuando la declaramos. Es importante conocer la Biblia, es importante leer la palabra de Dios, es importante saber usar esta espada de doble filo en contra de nuestro enemigo. Le motivo en esta oportunidad que usted aprenda a usar su espada, que usted aprenda a maniobrar la palabra de Dios para poder derrotar a su enemigo, que él no se ría de usted. La Biblia declara y nos dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero eso se cumple en nosotros si sabemos usar nuestra espada, si sabemos usar nuestro armamento. Pero si no la sabemos usar, el enemigo se va a reír en nuestra cara. Recordemos la historia del apóstol Pablo. Me encanta esta historia. Dice que había unos jóvenes, se dieron cuenta que Pablo echaba fuera a los demonios.
Intentando hacer ellos lo mismo, querían expulsar un demonio. ¿Y qué dice la historia? Que los muchachos, los demonios se burlaron de estos jóvenes que querían hacer lo que Pablo hacía, y los demonios dijeron: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿qué no son? Y dice que salieron desnudos, golpeados, les dieron una buena golpiza. ¿Se da cuenta? Entonces, el enemigo va a respetar y va a obedecer cuando nosotros conocemos la palabra. Cuando la palabra está bien fundamentada en nuestro corazón y en nuestro espíritu, entonces el enemigo no podrá derrotarnos. Recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra al corazón del hombre. Le animo, le motivo que usted aprenda a usar su armamento, que usted aprenda a usar su espada, que es la palabra del Señor. Todos los días debe de sacarla, todos los días debe de usarla, todos los días debe de conocer su armamento. Los soldados constantemente están en entrenamiento, constantemente deben de conocer perfectamente su arma, en qué momento usarlo, en el qué momento preciso sacar ese arma y usarla. Nosotros también tenemos que estar en constante entrenamiento, en constante avance, conociendo cada día más y más esta espada, conociendo cada día más y más esta palabra de Dios. Repito, no es un amuleto de la buena suerte, no es un adorno, lo pongo debajo de mi almohada por las noches, lo pongo al lado mío. No funciona así, funciona cuando la tenemos en el corazón, funciona cuando lo tenemos en nuestra boca. Ahí es cuando funciona la palabra del Señor. Tome autoridad. Aprenda a usar su espada, aprenda a usar su armamento en contra de su adversario. Recuerde, estamos en lucha, recuerde, estamos en batalla, recuerde, estamos en una constante guerra en contra de nuestro adversario, y la palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dejado. Mire, yo le cuento algo. Hace algunos días el enemigo quería estorbar mi vida, pero tomé la palabra y le dije: enemigo, en el nombre de Jesús, la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Créame, el enemigo obedece, créame, los espíritus obedecen y tienen que irse porque ellos respetan la palabra del Señor. Jesucristo tuvo un encuentro con Satanás en el desierto y fue una guerra de palabra, una guerra de Biblia. Escrito está, decía Cristo: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pura palabra. Y dice la historia que el enemigo tuvo que huir, el enemigo tuvo que dejar en paz a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucederá con nosotros. Si declaramos la palabra, si confesamos la palabra, nuestro enemigo tiene que respetar, porque la Biblia toma vida. La Biblia dice que es una espada de doble filo, que penetra, que pelea, que lucha. Ánimo, querido hermano y hermana, aprenda a usar su Biblia, aprenda a usar su espada. Que Dios le bendiga, que tenga una buena noche. Bendiciones.